Hola, mi nombre es Mijael León de la Cruz, alumno del curso de Sistema de Justicia y Fundamentos Constitucionales del Proceso en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta oportunidad voy a hablar acerca del proceso en el Estado constitucional, ahondando en la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. Como señalé, el presente trabajo abordará el adecuado proceso en un Estado constitucional y para ello explicaré dos aspectos fundamentales para su entendimiento. Primero, la tutela jurisdiccional efectiva y segundo, el debido proceso. Además de ello, con la finalidad de enriquecer el entendimiento del tema presentado, primero definiré cada concepto. Segundo, estudiaré sus orígenes y tercero, realizaré una evaluación entre ambos. De ese modo, con respecto a los derechos fundamentales y el proceso, en el año 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o también conocida como Carta de San Francisco, a través de la cual los estados decidieron instaurar derechos básicos para todo ser humano en razón de su dignidad. Entonces, con el fortalecimiento mundial del constitucionalismo, se desarrollaron nuevos avances. Por ejemplo, la constitucionalización de los derechos reconocidos como derechos humanos, para luego denominarse, o como se conoce actualmente, derechos fundamentales. En segundo lugar, con respecto al proceso, este concepto es entendido como el instrumento por el cual el Estado moderno ejerce función jurisdiccional y los justiciables participan en ella con fin de que se resuelvan conflictos de intereses intersubjetivos entre personas y casos en los cuales exista incertidumbre jurídica. Asimismo, el proceso en el Estado constitucional cuenta con una importancia clave debido a que sirve para garantizar la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales de las personas, siendo sustancial para ello, en igual medida, cabe recalcar, el cumplimiento y respeto al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Con respecto al debido proceso, se conoce como un medio para asegurar en la mayor medida posible la solución justa de una controversia y para asegurar ello contribuyen actos que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. Y son condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración jurídica. ¿Qué quiere decir todo lo que acabo de mencionar? Que son garantías básicas que deben asegurarse en el proceso a favor del justiciable. Asimismo, este derecho tiene contenido complejo, por ende, abarca diversos derechos, entre los cuales podemos encontrar los siguientes. Por ejemplo, que el demandado o imputado tenga noticias del proceso y los cargos que se formulan contra él. También va a tener derecho a que sea emplazado ante un juez de competencia. Va a tener el derecho a la defensa, va a tener el derecho a la contradicción, a que se le otorgue al justiciable una razonable oportunidad para probar y alegar su derecho, así también como para impugnar las decisiones del juez. También va a tener derecho a la igualdad de las partes en el proceso, derecho a la publicidad y derecho de motivación de las resoluciones judiciales, entre otros. En cuanto a la tutela jurisdiccional efectiva, Giovanni Priori nos señala lo siguiente. Es el proceso que tiene todo sujeto de derecho de acudir a un órgano jurisdiccional para solicitar la protección de una situación jurídica que se alega y que está siendo vulnerada y amenazada a través de un proceso dotado de las mínimas garantías, luego del cual se expedirá una resolución fundada en derechos con posibilidad de ejecución. ¿Qué nos quiere decir Priori con todo esto? Que es el derecho de toda persona a que se le brinde justicia por un órgano jurisdiccional. Asimismo, al igual que el debido proceso, este derecho comprende otros derechos, y algunos de ellos son los siguientes. Por ejemplo, el acceso a la justicia, o conocido como derecho de acción, el derecho al proceso con garantías mínimas para su desarrollo, también va a comprender el derecho a recibir una respuesta fundada en derecho y el derecho a que la sentencia sea fácilmente ejecutable. ¿Qué quiere decir ello? Que tenga efectividad, entre otros.
En cuanto a la relación de ambos conceptos, solo me voy a centrar dos, en el origen y las diferencias de estos. Por una parte, en cuanto al origen, y hablando del debido proceso, este va a tener su origen en la tradición jurídica del common law y también este resulta aplicable en distintos ámbitos. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo se va a desarrollar en el ámbito jurisdiccional, también puede ser en el ámbito administrativo, entre particulares, etc. Por otro lado, con respecto a la tutela jurisdiccional efectiva, este va a tener su origen en la tradición jurídica romano-germánica y además, siguiendo a priori, como se mencionó anteriormente, comprende el derecho al acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho a un proceso con las garantías mínimas, derecho a una resolución fundada en derecho y derecho a la efectividad de la resolución de las resoluciones judiciales. En cuanto a la relación de ambos conceptos, vamos a usar dos criterios de distinción. En primer lugar, el ámbito de su aplicación y en segundo lugar, el contenido. En cuanto a la tutela jurisdiccional efectiva, su aplicación se va a llevar a cabo mediante proceso ante el Poder Judicial y con respecto al debido proceso, se refiere a todo tipo de proceso y procedimiento, en los cuales puede estar, por ejemplo, el militar, privado, parlamentario, administrativo, etc. Y en cuanto al contenido, la tutela jurisdiccional efectiva se va a centrar en el acceso a la justicia y ejecución de lo decidido en la sentencia. Y con respecto al debido proceso, se refiere a la defensa, pluralidad de instancias, procedimiento predeterminado, motivación, cosa juzgada, etc. Finalmente, voy a hacer el debate que se sigue en el Perú, debido a que durante la vigencia de la Constitución de 1993, la doctrina nacional, nuestra doctrina, no ha sido general en determinar la verdadera relación que existe entre el derecho al debido proceso y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Por ello, algunos juristas peruanos tienden a presentar una postura propia sobre estos conceptos, las cuales las señalaré a continuación. Por ejemplo, Eguiguren, Monroy y Ticona señalan que el derecho al debido proceso es una manifestación de derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Espinosa Saldaña y López señalan que el derecho al debido proceso y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se relacionan por un orden secuencial. ¿A qué se refiere ello? A que primero opera la tutela jurisdiccional efectiva y luego el debido proceso. Quiroga León y Marcial Rubio señalan que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho al debido proceso al final son lo mismo. Finalmente, Bustamante Alarcón señala que reconocer el derecho al debido proceso hace innecesario reconocer el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Qué nos quiere decir con ello? Que los derechos fundamentales, los elementos, de la tutela jurisdiccional efectiva ya se encuentran dentro del debido proceso, o sea, que ya se desarrollan cuando ocurre el debido proceso. En conclusión, el presente trabajo abordó el proceso en el Estado constitucional y para ello se explicaron los conceptos relacionados a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. Con respecto al primero, es el derecho de toda persona a que se le brinde justicia por un órgano jurisdiccional. Y con respecto al segundo, son garantías básicas que se deben asegurar en el proceso a favor del justiciable. Eso sería todo. Muchas gracias.